Ser policía no es fácil. Estos profesionales que decidieron dedicar su vida a protegernos del crimen, a veces hacen descubrimientos tan horribles que incluso comienzan a sentirse mal en medio de la escena. Son estos descubrimientos los que verás hoy. Milwaukee, 31 de marzo de 2022. Ya era al final de la tarde, cuando un hombre entró tranquilamente en una comisaría de la ciudad, sin gritos, sin correr, sin nadie persiguiéndolo. Simplemente se acercó al mostrador y dijo que había herido a su novia. Pero lo que parecía otra pelea de pareja, se convirtió en una escena que ningún policía esperaba enfrentar a esa hora. Su nombre era Ellis. Dijo que el problema había comenzado en un momento de broma, pero que había ido demasiado lejos. Contó que, en un impulso, apuntó y disparó contra Angela Lane, su compañera de 29 años, dentro de su casa. La conversación se volvió tensa. El agente de recepción pensó que solo quería aclarar algún incidente antiguo, pero luego dijo que lo que quedaba de la víctima todavía estaba en la casa, en el sótano. En ese momento, el ambiente cambió. 4 policías fueron directamente a la dirección con la llave que el propio Ellis había entregado. Intentaron entrar por la puerta principal. No pudieron. Intentaron por un lateral. Tampoco. Tuvieron que usar la fuerza. Cuando lograron entrar, encontraron a Angela en el sótano, parte de su cuerpo dentro de una tina de plástico. Los vecinos del piso de arriba ni siquiera imaginaban lo que había sucedido abajo. Ellis permaneció sentado durante horas después de lo que hizo. Dijo que lo pensó todo. Limpió la casa, salió con el arma y la tiró. Luego llamó a su hermana y le pidió que lo llevara en coche hasta la comisaría. Al final, lo que más sorprendió a los policías fue su calma, su frialdad y el peso de ver que, pese a que todo indicaba que había sido un accidente, Ellis no llamó a una ambulancia. Angela no tuvo oportunidad. Ellis fue condenado a 33 años de prisión. Está intentando apelar, pero la decisión final aún no ha sido dictada por la justicia. Los policías de los Estados Unidos jamás olvidarán la escena que encontraron al atender un llamado en la ciudad de Akron. Lo que parecía ser solo otra intervención rutinaria se convirtió en uno de los momentos más impactantes de sus carreras. Todo comenzó cuando una vecina llamó al servicio de emergencias, advirtiendo que un hombre peligroso estaba en el garaje de su casa con una mujer. El detalle que encendió las alarmas fue que mencionó que el sujeto ya había escapado de prisión antes. La policía no perdió tiempo y se dirigió al lugar. Al llegar, los oficiales se toparon con una estructura sospechosa en la parte trasera de la casa. Dentro, en un espacio estrecho y mal iluminado, estaba Chloe Jones, una joven de 23 años que llevaba desaparecida 4 días. No podía ni siquiera levantarse. Su rostro estaba hinchado, casi irreconocible. Aún débil, logró bajar de una plataforma improvisada donde había sido mantenida. Mientras tanto, William Mozingo, el hombre señalado como responsable del crimen, ya estaba esposado. Aún bajo arresto, miró a Chloe y le dijo que la amaba. Los policías que participaron en la operación dijeron que fue una de las peores situaciones que habían enfrentado, no solo por el estado de la víctima, sino por lo que podría haber ocurrido si hubieran llegado un minuto más tarde. Mozingo, un ex recluso que ya había sido encarcelado 3 veces por mantener personas en cautiverio, estaba en libertad condicional, pero había huido de un centro de rehabilitación y, poco después, atrajo a Chloe a su casa. Ahora el delincuente enfrenta nuevos cargos y regresará a prisión. En el condado de Hillsborough, Florida, el día de un padre se convirtió en una pesadilla. Sus 2 hijos pequeños desaparecieron junto con su camioneta después de que un desconocido se llevara el vehículo sin avisar. El pánico se apoderó de él de inmediato. Sin saber qué hacer, divisó a un policía y corrió a pedir ayuda. El oficial Jonathan Pazmino Álvarez comprendió la gravedad de la situación y comenzó la búsqueda del vehículo. No tardó en ser localizado. La camioneta avanzaba sin mostrar intención de detenerse. El policía encendió las sirenas y ordenó al conductor que se detuviera. El sospechoso, Kevin Smith, de 37 años, trató de argumentar, pero los agentes no le dieron oportunidad de excusarse.
Las cámaras corporales registraron el momento tenso. Mientras Smith dudaba, uno de los niños dentro del vehículo tomó valor y afirmó que aquel hombre no era su padre. Eso bastó para que los oficiales actuaran. Smith fue sacado del auto y arrestado en el acto. Mientras tanto, los niños, de 4 y 8 años, fueron rescatados ilesos y rápidamente devueltos a su padre. Una ola de alivio recorrió al equipo policial. El sospechoso ahora enfrenta cargos por robo de vehículo y secuestro. La rápida intervención de los policías impidió que esta historia terminara de forma trágica. Para los agentes fue otro día de trabajo que no olvidarán pronto. Cuando los policías llegaron a un campo en llamas en Robinson, Texas, el 5 de abril de 2023, no imaginaban qué hallarían. Entre las llamas yacía lo que quedaba de una persona, completamente irreconocible. Pero algo llamó la atención. Un perro blanco ladraba sin cesar, sin separarse de allí, ni permitir que nadie se acercara. Al día siguiente, incluso después de que retiraron el cuerpo, el perro seguía allí, esperando. Fue entonces cuando alguien llamó al control de animales, que escaneó el microchip del can y descubrió que su nombre era Titan, y fue gracias a él que la policía identificó a la víctima. El perro pertenecía a Mandy Rose Reynolds, una joven de 26 años que se había mudado recientemente a Texas. Cuando los agentes fueron a su casa, estaba completamente vacía. Sus pertenencias habían desaparecido, incluido su coche. La policía rastreó el vehículo hasta Wichita, Kansas. Al llegar al lugar, encontraron al sospechoso, Derek Dacknewell, primo de la víctima. Intentó huir y se refugió en un mercado, pero finalmente fue detenido. Yeah, we gotta go that way. Someone stay here and make Yeah. sure they don't Las pruebas eran contundentes. Dentro de su coche hallaron un arma que coincidía con un cartucho encontrado en la escena del crimen. Además, las cámaras de seguridad de una tienda mostraron a Denault comprando una caja de plástico, una pala y un bidón de gasolina, exactamente los objetos usados en el delito. Y, por si fuera poco, apareció en video dentro del coche de la víctima, con Titan a su lado. Al final, el sospechoso fue condenado a cadena perpetua, pero el verdadero héroe de la historia fue el perro, que nunca abandonó a su dueña y ayudó a la policía a resolver el caso. Los policías de Grand Junction, Colorado, se enfrentaron a una de las escenas más perturbadoras de sus carreras. El llamado llegó el 1 de marzo de 2021, cuando una pareja llamó a emergencias con un informe que nadie esperaba. Decían haber encontrado restos humanos en el armario de un joven de 19 años, llamado Brian Kowa. Al llegar al lugar, los oficiales no necesitaron mucha insistencia. El propio Kohe admitió todo de inmediato. Dijo que había quitado la vida a un hombre sin hogar, Warren Barnes, y escondido parte de los restos en su casa. Sin titubear, explicó qué hizo, cómo lo hizo, e incluso confesó que siempre había sentido curiosidad por saber cómo sería matar a alguien. El relato fue frío y sin remordimientos. Contó que, días antes, vio a Barnes durmiendo cerca de un puente y decidió que ese sería el momento. Tomó un cuchillo, se puso varios pares de guantes y atacó al hombre, que apenas tuvo tiempo de entender lo que ocurría. Como si fuera poco, regresó al lugar más tarde para intentar deshacerse del resto del cuerpo, arrojándolo al río. El plan falló y volvió a casa como si nada. Murdered him. With what? A knife. Why would you have done that? I've always wondered what murder felt like. La investigación reveló que Kohe tenía un pasado preocupante. Ya había matado a un animal y estaba obsesionado con asesinos famosos. En el juicio, los abogados alegaron problemas psicológicos, pero el jurado no aceptó la defensa. En febrero de 2023, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso marcó a los policías implicados, que difícilmente olvidarán lo que vieron aquel día. Para la comunidad local, la memoria de Warren Barnes vive en una estatua erigida donde solía sentarse a leer en silencio. Ningún policía desea enfrentar la escena ocurrida en Gulf Breeze, Florida. El 8 de septiembre de 2021, Colin Turner, un ex infante de marina, llamó al servicio de emergencias pidiendo ayuda. Lo que los socorristas no esperaban es que durante la propia llamada sucediera lo peor. Al otro lado de la línea, Turner explicó que su esposa, Bree Kuhn, lo había encerrado en el garaje y no le permitía entrar a la casa. El operador escuchó un fuerte estruendo y luego a Turner gritar que lo habían herido de bala. Se oyeron 3 disparos más y la llamada quedó en silencio. Cuando los policías llegaron, encontraron a Turner sin vida. Kuhn, que servía como jefa en la Marina de los Estados Unidos en la base de Pensacola, confesó de inmediato. Alegó que actuó por temor al futuro de sus hijos, asegurando que su marido quería llevárselos a otro estado y que había sido agresivo antes. What was that? He just shot me.
En el juicio, Kun alegó legítima defensa, pero las pruebas la desmentían. El jurado no tuvo dudas. Fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Turner quedó devastada. Sus padres declararon que él era un padre amoroso, que dedicó su vida a sus hijos. Al final, la tragedia destruyó una familia y dejó marcada para siempre a la policía local. Una comprobación de bienestar se convirtió en una pesadilla para un policía de Milwaukee en noviembre de 2022. Era poco después de la medianoche cuando lo enviaron a una casa del barrio de River West. Quien llamó estaba preocupado por Dorothy Douglas, una señora de 75 años que vivía con Israel Webb, de 31 años, sin ningún parentesco. Al llegar, Israel apareció junto a una ventana y dijo que podía entrar, pero al abrir la puerta mostró un pesado disco de freno, afirmando que era solo un tope para mantener la puerta cerrada. Dentro, la situación se tornó extraña. Luz apagada, desorden, y la anciana yacía en el sofá, cubierta con mantas y flores encima. Cuando el oficial preguntó por ella, Israel dijo que estaba durmiendo. Segundos después, soltó la verdad: estaba muerta. En ese momento, el policía pidió refuerzos e intentó arrestar a Israel, que se agitó y se resistió. Durante la lucha, Israel intentó arrebatarle el arma al agente y lanzó el disco de freno casi rozando su cabeza. El oficial utilizó el taser, pero no detuvo a Israel. Al final tuvo que disparar. Israel sobrevivió y fue llevado al hospital. El examen médico determinó que Dorothy murió de cáncer de pulmón, sin señales de agresión. El policía sufrió heridas leves y fue dado de alta poco después. La justicia concluyó que actuó correctamente y no enfrentará cargos. Israel, en cambio, responderá por resistencia a la autoridad y por su historial criminal. Pero para aquel oficial, una simple comprobación de rutina se tornó en uno de los momentos más difíciles de su carrera. Lo ocurrido en Albuquerque, Nuevo México, heló la sangre hasta de los policías más veteranos. Una madre engañó a todos, dejando a su propio hijo de 16 años preso por un crimen que ella misma cometió. En marzo de 2022, Josué Ruiz, de 16 años, recibió un disparo cerca del Lindy's Diner, en el centro de Albuquerque. Poco después, la policía detuvo a otro adolescente de la misma edad, Angelo Baldonado, acusándolo de ser el autor del ataque. El problema fue que Baldonado estaba cubriendo a su madre, Elizabeth Ortiz Chávez, de 49 años. Ortiz Chávez había llevado a su hijo a enfrentarse con Ruiz porque la hermana de Baldonado le dijo a la familia que Ruiz la había agredido. Durante la pelea, Ortiz Chávez sacó un arma y disparó antes de que Ruiz pudiera reaccionar. Luego guardó silencio y permitió que su hijo fuera detenido, creyendo que, al ser menor, recibiría una pena más leve. La farsa salió a la luz un año después, en marzo de 2023, cuando otro hijo de Ortiz Chávez reveló la verdad en un mensaje de Facebook. Afirmó que su madre era la culpable y estaba indignado de ver a su hermano preso por algo que no hizo. La persona que recibió el mensaje denunció todo a la policía, que arrestó a Ortiz Chávez de inmediato. Ahora espera sentencia y podría enfrentar hasta 18 años de prisión. Mientras tanto, Baldonado, pese a no haber apretado el gatillo, fue condenado a 4 años por participar en la riña que llevó a la tragedia. El caso conmocionó a la comunidad y demostró que, a veces, nuestros peores enemigos pueden estar dentro de la propia familia. Los residentes de Bowling Avenue, en Louisville, Kentucky, no imaginaban lo que pasaba al lado de sus casas. El 16 de agosto, los gritos provenientes de una vivienda llamaron la atención. La policía fue alertada, pero al llegar, encontró todas las puertas y ventanas de la planta baja completamente bloqueadas. Sin poder entrar, los oficiales pidieron ayuda a los vecinos, quienes prestaron una escalera. Al subir al segundo piso, descubrieron una escena de película de terror. Una mujer estaba encadenada por el cuello con un candado, la cadena fijada al suelo. En la habitación hallaron un hacha y la usaron para liberar la cadena del piso. Tras sacarla, llevaron a la mujer al exterior, donde los bomberos retiraron la cadena de su cuello con una herramienta especial. La víctima, Joanna Wilson, contó que el responsable era su expareja y padre de su hijo, Moises May, de 36 años. Relató que May la obligó a sufrir actos atroces, le cortó el cabello con un machete y amenazó con quitarle la vida. Había prometido salir un momento, pero advirtió que al volver arreglaría todo a su manera. Wilson estuvo cautiva durante 5 horas hasta que sus gritos fueron escuchados y la policía llegó. Por fortuna, lo peor no ocurrió. May fue detenido 2 días después y enfrenta cargos por
por secuestro, agresión y amenazas. Ahora, Joanna intenta reconstruir su vida, mientras su hijo permanece al cuidado de familiares. La policía atiende todo tipo de situaciones inimaginables, pero esta será difícil de olvidar. La policía de Miramar, Florida, creía haberlo visto todo, pero lo hallado en octubre de 2021 estremeció hasta el más curtido. Dwight DJ Grant, de 18 años, desapareció sin dejar rastro. 2 días después, lo peor se confirmó. Lo que quedaba de él apareció detrás de unos arbustos cerca del edificio donde vivía. No tardaron en entender lo sucedido. 3 compañeros de escuela, André Clemens, Christy Parisien y Jaslyn Smith, todos adolescentes en aquel entonces, habían preparado una emboscada. El motivo: Clemens estaba indignado porque DJ había salido con su exnovia. Para él, eso justificaba eliminar al joven. El plan fue simple y cruel. El trío atrajo a DJ a un lugar aislado con el pretexto de hablar. Al llegar, lo atacaron. Una de las chicas lo sujetó, Clemens lo agredió y la otra vigiló. Después intentaron destruir las pruebas, pero la verdad salió rápido. Cámaras de seguridad captaron parte del crimen y la policía halló mensajes de texto en los que Clemens prácticamente anunciaba lo que haría. En uno incluso advirtió a DJ que algo malo estaba por suceder. Fueron juzgados como adultos. Parisien y Smith recibieron 25 años de prisión cada una. Clemens, señalado como autor principal, fue sentenciado a 40 años, más libertad supervisada de por vida. En el tribunal, la madre de DJ se lamentó de no volver a ver jamás a su hijo cumplir sus sueños. Clemens pidió perdón, pero nada cambió el trágico desenlace. Para la policía, fue uno de esos casos que nunca olvidarán. La noche del 4 de diciembre de 2021, Foy Christopherson fue a la casa de su padre en St. Anthony, Minnesota, para ver cómo estaba. Le parecía extraño que su hermano Rodney, con problemas mentales, no respondiera mensajes, pero nada lo preparó para lo que encontró. Al entrar, vio a Rodney tendido en el suelo de la cocina, herido. Apenas podía hablar, pero pidió ayuda. Cuando Foy pensó en ir al dormitorio del padre, escuchó una frase que le heló la sangre: "No vayas allí, papá ha muerto". La policía llegó enseguida y confirmó lo peor. Donald Christopherson, de 88 años, estaba sin vida en su habitación. Su cuerpo mostraba señales de agresión: una tabla de madera bajo la cabeza, cortes en el pecho y golpes en la frente y las muñecas. La escena dejó helados incluso a los investigadores más experimentados. Rodney, de 47 años, también estaba muy herido. Se había causado daños en el pecho y advertía que moverse podría empeorar su estado. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde recibió atención y luego fue detenido. Durante la investigación, Rodney se mostró confuso y mencionó voces y pensamientos extraños. Los médicos concluyeron que sufrió un brote psicológico el día de los hechos. El tribunal determinó que Rodney no era responsable penalmente por falta de conciencia de sus actos. En lugar de prisión, fue internado en un hospital psiquiátrico. El caso sigue abierto, pero algo es seguro: nadie que entró aquella noche recordará jamás lo que vio. No olvides suscribirte para ver más videos como este.